Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena jornada. Vamos a aprovechar para hacer un breve, digamos, como repaso y alineamiento de los temas que correspondían a las últimas clases y que tienen que ver con contenidos de lo que llamamos el derecho civil, el derecho privado. ¿Sí? Recordemos esta cuestión que venimos trabajando. Las personas, es decir, los sujetos de derecho, son aquellos respecto de los cuales el sistema jurídico establece las atribuciones, es decir, lo que les compete, lo que les corresponde. Y entonces decimos que las personas tienen derecho a, ¿sí? En el ámbito de las relaciones de la vida personal, entonces la persona atraviesa por distintos tipos de relaciones jurídicas, ¿sí? Es decir, consagradas por el derecho. Hay relaciones en las que interviene el derecho público, como son las de intervenir en la vida de una comunidad, votar, ser censado, ¿sí? Pagar los impuestos. Y hay otras que tienen que ver con los intereses particulares de cada uno de nosotros, que son las que entran dentro de la esfera de lo que llamamos derecho privado. Y ahí, en esto de las relaciones de derecho privado, nosotros vinimos subiendo material de distinta índole en relación a los capítulos o componentes de lo que llamaríamos derechos personalísimos y derechos patrimoniales. Los derechos personalísimos, para distinguirlos de los otros, son aquellos que no se pueden valuar en dinero. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto vale mi nombre? ¿Cuánto vale mi nacionalidad? ¿Cuánto vale mi derecho al domicilio? Todo esto no tiene valor. ¿Sí? No tiene valor. No puede, ¿sí? No puede medirse desde un punto de vista económico. ¿Está bien? Ahora, mis ahorros, ¿sí? Una mesa, una remera, el sueldo del mes de agosto, ¿sí? Un viaje a la Polinesia, todo eso sí tiene valor, ¿sí? Todo eso sí puede ser representado económicamente. Y eso entra dentro del gran conjunto de los derechos personales, ¿sí? Patrimoniales, ¿sí? De los derechos patrimoniales entre los que distinguimos los personales de los reales, ¿sí? El patrimonio es entendido como el conjunto de bienes, derechos y deudas que tiene una persona. ¿Está bien? Y entonces, dentro de ese conjunto, están las llamadas relaciones de crédito. Esto es lo que normalmente también se denomina obligaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo alquilo un departamento y todos los meses tengo que pagar el alquiler. Esa es mi obligación principal. Ahora, también tengo que mantener el departamento en buenas condiciones. Esa es una obligación secundaria. Y además, al vencimiento del plazo, tengo que devolver el departamento que me dieron. Así que esa también integra mi conjunto de obligaciones. A su vez, el dueño del departamento tiene que suministrarme el departamento en buenas condiciones, tiene que garantizarme que nadie va a venir a perturbarme, tiene que hacerse cargo de las reparaciones que sean necesarias, ¿sí? Tiene que garantizar que yo pueda vivir, desarrollar mi proyecto tranquilo durante el tiempo que yo ocupe ese lugar. Entonces, digo, en el mundo de las obligaciones, nosotros podemos distinguir el comportamiento que es esperable de la otra parte, de acuerdo con una escala. ¿Sí? Nosotros podemos decir que estamos obligados a dar, a hacer o a no hacer. Esa es la clasificación general de las obligaciones
que reconoce el derecho. Entonces digo, yo estoy obligado a no hacer. ¿Y eso cómo se entiende? Bueno, se entiende como una abstención. Se entiende como algo que yo voluntariamente decido privarme de poner en marcha. ¿Está bien? Y como ejemplo, bueno, como ejemplo, digamos, yo asumo el compromiso de no levantar una pared a más de 40 metros. Yo asumo el compromiso de no abrir un determinado local en un lugar en particular. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, ¿sí? Estas son las obligaciones de no hacer. En tanto, tenemos las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer. ¿Sí? Y dentro de las obligaciones de dar, tenemos las obligaciones de dar una cosa cierta, de dar dinero, de dar cantidades de cosas, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces esto va determinando frente a qué tipo de situación jurídica nos encontramos. Entonces, por ejemplo, si yo me obligo a entregar un perro, es una cosa. Si yo me obligo a entregar un perro campeón, es otra cosa. Si yo me obligo a entregar cualquier perro, también es distinta. Entonces es súper importante cómo esté expresada la obligación que yo asumí, ¿sí? Porque de eso va a depender la posibilidad de que yo cumpla con ella, ¿sí? En materia de derecho existe un principio que dice que las obligaciones existen para ser cumplidas. Las obligaciones existen para ser cumplidas. Y entonces, eso deriva de una vieja máxima romana que dice pacta sunt servanda, que quiere decir los contratos, los pactos, se hacen para cumplirse. Entonces, si yo me comprometo a entregar una moneda verde los días 15, cuando haya luna llena, a Julián, bueno, todos los días 15 que haya luna llena, ¿sí? Yo tendré que pintar una moneda verde y buscarlo a Julián y dársela, porque yo me comprometí a eso, ¿sí? El derecho ha establecido como protección que determinadas cosas no puedan nunca ser objeto de una obligación. Y esto es que objetos imposibles, cosas disparatadas, ¿sí? No puedan nunca ser consideradas como el contenido de una obligación, ¿sí? Esto como protección general de las personas y como garantía de la existencia de una cierta razonabilidad en la vida de las personas. Entonces, tenemos que las obligaciones, ¿sí? Que son estos compromisos que asumimos y que pueden ser compromisos de dar, compromisos de hacer y compromisos de no hacer. Decía que estas obligaciones no pueden tener nunca por objeto algo prohibido o algo imposible, ¿sí? Porque entonces el derecho no va a proteger al acreedor cuando lo quiera reclamar, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que estas obligaciones, que son el corazón de los derechos de crédito, ¿sí? Circulan en la sociedad y todo el mundo, desde muy pequeño, ¿sí? Vive dentro de este sistema, ¿sí? Cuando un nene va en el kiosco de la escuela y se compra un alfajor, está contratando, ¿sí? Sin saberlo, lo hace naturalmente, ¿sí? Está contratando y se está produciendo un cruce de obligaciones. El nene se obligó a entregar una suma cierta de dinero y el kiosquero se obligó a entregarle el alfajor que el nene eligió. Y ahí tenemos un contrato, una compraventa, ¿sí?
Y el nene también, que va caminando hasta la esquina y le hace seña al colectivo y se sube y pasa el escolar, ¿sí? Con su tarjeta sube, está interviniendo en un contrato de transporte. Y nunca se detuvo a pensar, nunca lo escribió, ¿está bien? Naturalmente, ¿sí? Entonces, el mundo de las obligaciones nos es impuesto en el sentido de que es parte del sistema cultural en el que vivimos. Vivimos rodeados de situaciones obligacionales y entramos y salimos de ella con muchísima naturalidad y casi sin preguntarnos si está bien o si está mal, porque simplemente lo asumimos naturalmente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Decidimos hacerle un regalo a nuestro primo porque cumple 30 años. Bueno, fantástico. ¿Sí? Y entonces, ese regalo, desde el punto de vista de los contratos, es una donación. ¿Sí? Le damos a alguien algo a cambio de que ese alguien no haga nada, simplemente lo acepte. Bueno, eso es una donación. Y de pronto, uno de nuestros amigos, un compañero, resulta que tiene una tía, y la tía tiene un departamentito en Villa Gesell, y se viene un fin de semana largo, o queremos aprovechar, ¿sí? Nos escapamos el 25 de mayo y volvemos el 30 a La Plata, y nos lo presta por esos días, porque no lo va a ocupar nadie y está disponible y la tía nos quiere mucho. Y ahí tenemos un contrato también, ¿sí? Un comodato, ¿sí? Entonces, insisto, vivimos rodeados de situaciones obligacionales. La principal fuente de estas obligaciones es el contrato. Que sea la principal no quiere decir que sea la única, es la principal. Es la principal fuente, que además es una fuente lícita. Lícita. ¿Sí? Eso quiere decir que es una fuente querida, amparada por el derecho. ¿Sí? La definición de contrato es recontra sencilla. Recontra sencilla. Dos o más personas que se ponen de acuerdo para generar obligaciones. Ese es un contrato. Nada más. Eso. Y decimos dos o más personas, ¿sí? Porque nadie puede contratar consigo mismo. Es un absurdo. ¿Sí? Es un absurdo jurídico. ¿Está bien? Nadie puede contratar consigo mismo. ¿Está bien? Ahora, esto es otra cosa. Si me lo preguntan, yo puedo crear una empresa, ¿sí? Y esa empresa ya no soy yo. Es una persona jurídica. ¿Sí? Entonces la persona jurídica me contrata. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo trabajo para Rincón Incorporated, Sociedad Anónima. ¿Está bien? Y entonces parece que yo contrato conmigo mismo, pero para el derecho no soy yo contratando conmigo, sino que es una persona jurídica, o sea, una ficción reconocida por la ley, una sociedad anónima, una fundación, una SRL, un club, la figura que se les ocurra, ¿sí? Y yo, como sujeto físico, DNI 18 millones, ¿sí? Cumpliendo una tarea para esa organización. Entonces, desde ese punto de vista, sí podría, a los ojos de alguien que no está muy preparado, creer que yo contrato conmigo mismo, cuando en realidad, en rigor de verdad, eso no sucede. Ahora, las obligaciones, decíamos, el contrato como una de sus principales fuentes. ¿Sí? ¿Hay algunas otras fuentes? Sí. ¿Sí? Hay otras fuentes lícitas que no son contratos. ¿Sí? Profe, ¿cómo que no son contratos? Sí, no son contratos porque falta algo. Falta el consentimiento. ¿Sí? Un elemento esencial del contrato es el consentimiento. Esto es, que la otra parte diga que sí. Ahora, hay ocasiones
en que no hay otra parte que dice que sí. ¿Mm? Por ejemplo, en un testamento. ¿Sí? Resulta que muere un profesor que me tenía mucha estima y yo me veo beneficiado porque en su testamento me dejó su biblioteca. Bueno, yo voy a tener un crecimiento patrimonial, ¿sí? A partir de un hecho en el que yo no tuve nada que ver. ¿Está bien? Yo no me puse de acuerdo con él. Acá no hay consentimiento. Acá hay un acto unilateral. ¿Sí? Acá hay un acto unilateral. Ese acto unilateral es creador de obligaciones. ¿Está bien? Entonces, tenemos los contratos, tenemos estas situaciones lícitas unilaterales, que el derecho lo denomina cuasi contratos, y luego tenemos hechos ilícitos, es decir, hechos no queridos por el derecho, que el derecho civil los denomina delitos civiles, pero que no tienen nada que ver con ir preso, y que son situaciones en las que interviene lo que se denomina culpa o dolo, ¿sí? Es decir, la negligencia o hacer algo mal a propósito. Y entonces hay muchas cosas, muchas situaciones que pueden configurar un delito civil sin que sea un delito penal. ¿Está bien? Ya más adelante nos meteremos con el derecho penal como para ver la sutileza de diferencia entre una cosa y la otra. ¿Está bien? Y, y entonces digo, por ejemplo, yo estoy lavando el piso, ¿sí? Y estrujé el trapo de piso en el balde y lo arrojé para afuera. Abrí la puerta del local y lo tiré para afuera. Despreocupadamente, pensando que no venía nadie caminando por la calle. Y justo pasaba caminando, ¿sí? Una chica que iba al registro civil a casarse. Venía impecable la piba y yo la empapo, ¿sí? Con un baldazo de agua sucia. Yo lo quise hacer. No, yo no me propuse hacerlo, pero lo hice, ¿sí? Y eso, para el derecho, es una fuente generadora de obligaciones, ¿sí? Yo planté una plantita, ¿sí? Re linda la plantita, porque me encantaba la plantita, porque era la misma plantita que estaba en el patio de mi abuelita, ¿sí? Y a mí me trae muy lindos recuerdos de cuando era un nene. Pero la plantita creció. La plantita creció, las raíces de la plantita perforaron el muro y la plantita se agarró del desagüe. Y entonces rompió el desagüe, perforó el muro y el desagüe roto provocó que se inundara el departamento del vecino. Y yo soy responsable. ¿Sí? Y soy responsable porque yo fui el primer generador de lo que pasó. ¿Se entiende? Yo soy responsable. ¿Sí? ¿Es un contrato? No. ¿Es un acto ilícito? Tampoco. ¿Es algo hecho mal a propósito? Bueno, pero alguien se tiene que hacer cargo. ¿Quién originó la situación? Lo originé yo. ¿Sí? Entonces, me tengo que hacer cargo de la situación. Si se me escapa el perro, se me escapa el perro, y el perro, muy juguetón, ¿sí? Quiere saludar a mi hijo que está saliendo del jardín de infantes, y en su corrida, ¿sí? Desparrama 3 o 4 nenes, y uno se rompe la clavícula, otro se fisura, ¿sí? A otro le rompe la mochila. ¿Está bien? Bueno, ¿quién tiene que pagar las consecuencias de lo que pasó? Yo. ¿Yo lo largué al perro a propósito? No. ¿Sí? Yo me olvidé de poner el freno de mano.
venía con la camioneta cargada, me olvidé de poner el freno de mano. Cuando salí a buscar la camioneta, no estaba en la puerta. Había recorrido 30 metros hacia atrás porque la calle tenía un declive. ¿Sí? Y está clavada en el auto nuevo que se había comprado la hija del veterinario. Y entonces le va a hacer cargo. ¿Está bien? Entonces tenemos muchas fuentes de delitos. Perdón, muchas fuentes de obligaciones. ¿Sí? Muchas fuentes de obligaciones. ¿Sí? Yo me enojo con el verdulero porque me vendió, esto es un membrillo, ¿sí? Es duro como piedra. No les aconsejo cabecear nunca un membrillo. Científicamente lo digo. Pero digo, esto es un membrillo. ¿Sí? Y entonces yo le pedí peras, ¿sí? Al verdulero, el verdulero se equivocó, me dio membrillos, y cuando fui a morderlo, ¿sí? Se me rompieron 3 dientes. Entonces yo, en un acto de furia, fui y le revoleé un membrillazo, ¿sí? Y el membrillazo le rompió el vidrio de la puerta. Bueno, me tengo que hacer cargo. ¿Está bien? Me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Y ahí no hay un contrato. Ahí yo no le pedí el consentimiento. No le dije, dale que te tiro un membrillazo. ¿Sí? Fue una reacción incivilizada de mi parte, pero esa reacción incivilizada generó obligaciones. Entonces, sí, digo, sintetizando, tenemos distintas fuentes de las obligaciones, ¿sí? Los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, ¿sí? Es decir, aquellas cosas que se parecen a un delito, pero en las que no hay intención de causar un daño, como cuando me olvidé de poner el freno de mano, o como cuando planté la planta que no sabía que iba a crecer tanto. Yo no quería que se arruinara la medianera ni mi relación con el vecino, yo simplemente quería poner una plantita, ¿sí? O como cuando abrí la puerta y tiré el balde con agua jabonosa y empapé a la pobre novia. ¿Está? Ahí yo no quería generar un daño. ¿Está bien? Sí, ahora cuando le tiré el membrillazo al, este, al verdulero, ahí sí, ¿sí? Yo quería que sufriera, ¿sí? Y si no, también. Fui al de la granja, le dije, me vendiste todos los huevos podridos, tomá, ¡fum! ¿Sí? Bueno, reacciones incivilizadas, las que usé como ejemplo, pero bueno, a veces la gente hace eso. ¿Sí? Y eso para el derecho civil son delitos. ¿Sí? Para el derecho penal no, nadie va a ir preso por tirarle un huevazo, ¿sí? al de la granja. ¿Está bien? El derecho penal es otra cosa, como lo dije, lo charlaremos más adelante. Pero quería aprovechar este día de hoy como para subirles algún contenido que ayudara a reforzar lo que vienen leyendo. ¿Sí? Los invito, ¿sí?, a que miren los temas que venimos desarrollando, me digan si consideran que hace falta alguna otra clase, así, digamos, por plataforma, ¿sí? Si podemos poner algún día de consulta personal, y entonces yo les digo qué días estoy por la universidad, y si ustedes pueden, se pegan una vuelta y nos vemos personalmente y me hacen las consultas que les parezcan. Y si no, ya saben, nos manejamos por la mensajería del campus, y seguimos llevando adelante este cuatrimestre. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que sigamos adelante con nuestra relación académica. Un saludo y nos vemos. Hasta luego. Gracias por estar ahí.